¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene el mal? Si Dios creó todo perfecto, ¿por qué existe el sufrimiento, el caos y las tentaciones que parecen acecharnos a cada paso? La Biblia Sagrada tiene la respuesta que pocos conocen, y hoy vamos a desentrañar este misterio profundo. Muchos creen que el mal es solo una parte inevitable de la vida, pero en realidad, tiene un origen claro y directo que se remonta a tiempos antiguos. Si quieres entender por qué Satanás, un ser creado perfecto por Dios, se convirtió en el líder de la rebelión y trajo consigo todo lo que conocemos como mal, quédate hasta el final. En este video, descubrirás los secretos de las profecías bíblicas que revelan no solo el origen del mal, sino también cómo Dios tiene el control total sobre todo lo que sucede en este mundo, incluso cuando parece que el mal prevalece. Esto es algo crucial para tu vida espiritual, porque entender este misterio te ayudará a fortalecer tu fe y a comprender cómo resistir las estrategias del enemigo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Miles de personas ven nuestros videos, pero no están suscritas, y no queremos que te pierdas contenido como este. Suscríbete y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de las revelaciones divinas que compartimos. No dejes pasar la oportunidad de conocer más sobre cómo la salvación y redención de Dios pueden transformar tu vida. Vamos a descubrir juntos lo que la Biblia tiene para ti. Desde el principio de los tiempos, la Biblia Sagrada revela que Dios creó el universo con absoluta perfección. Cada estrella en el firmamento, cada criatura en la tierra, cada elemento en el vasto cosmos reflejaba su sabiduría infinita y su amor sin límites. En el libro de Génesis, se describe cómo, al concluir cada obra de la creación, Dios vio que era buena. Génesis 1:31. No había caos, no había sombra de maldad ni corrupción en lo que había sido formado. Pero si todo era perfecto, surge la gran pregunta: ¿cómo apareció el mal? ¿Cómo es posible que el pecado y la rebelión hayan surgido en un universo diseñado por un Dios santo y justo? La respuesta a este misterio no solo nos lleva a explorar las profundidades de las historias bíblicas, sino que también nos ofrece un entendimiento más claro de la lucha espiritual que sigue afectando a la humanidad hasta hoy. La clave para entender el origen del mal radica en la naturaleza misma de la creación divina. Dios, en su infinito amor, no creó seres programados como autómatas, sino que dotó a sus criaturas de voluntad y conciencia. La Biblia muestra que incluso los ángeles, seres celestiales con propósitos divinos, fueron creados con la capacidad de tomar decisiones. Esto nos lleva a considerar a uno de los personajes bíblicos más enigmáticos de toda la historia, Lucifer, el querubín resplandeciente que posteriormente se convertiría en Satanás. Ezequiel 28, 12-15 describe su estado original como una criatura de una belleza incomparable, llena de sabiduría y esplendor. Su morada estaba en la presencia de Dios, caminando entre piedras de fuego, rodeado de gloria y honor. Sin embargo, algo insospechado ocurrió en su interior, algo que la arqueología bíblica, la teología y la historia han intentado comprender durante siglos. El mal no era parte de la creación, sino una corrupción de la perfección. Así como una fruta perfecta puede comenzar a pudrirse desde dentro sin que nadie lo note al principio, así ocurrió con Lucifer. La Biblia revela que en él se halló maldad, Ezequiel 28 horas y 15 minutos, lo que significa que la rebelión nació en su propio corazón, no fue impuesta ni creada por Dios. Este misterio de la fe nos lleva a una de las grandes revelaciones divinas: el pecado no es algo tangible que Dios formó, sino una perversión de lo bueno, una desviación de la voluntad perfecta del Creador. Pero ¿qué llevó a un ser tan glorioso a caer en tal abismo de perdición? La respuesta comienza a vislumbrarse en el concepto del libre albedrío. Si Dios hubiese creado un universo sin posibilidad de elegir, entonces no habría amor genuino, porque el amor verdadero solo existe cuando se elige darlo. Así, Lucifer tuvo la libertad de decidir, pero en lugar de permanecer en la adoración y en la obediencia a Dios, permitió que su corazón se llenara de orgullo. Su deseo de exaltarse a sí mismo por encima de su Creador lo llevó a un camino sin retorno. Isaías 14, 12-14 describe este anhelo de poder con palabras contundentes: subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Este fue el primer acto de rebelión en la historia del universo, y con él, la semilla del mal fue plantada en la existencia. Así, el mal no fue una creación de Dios, sino el resultado de una elección. Una elección que tuvo consecuencias devastadoras no solo para Lucifer, sino para toda la creación. Pero esto nos lleva a otra pregunta intrigante: si Dios sabía que esto sucedería, ¿por qué permitió que el mal surgiera? ¿Cuál era su propósito en todo esto? La respuesta nos conducirá a una comprensión aún más profunda del carácter divino y del plan de redención que Él ya había preparado desde el principio de los tiempos, antes de su caída. Lucifer no era la figura siniestra que hoy conocemos como Satanás. La Biblia Sagrada lo describe como un querubín glorioso, adornado con esplendor y belleza inimaginables. En Ezequiel 28, 12-15, se presenta una descripción que muchos estudiosos asocian con él: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje revela que Lucifer no fue creado con maldad en su corazón, sino que, en su inicio, personificaba la pureza, la inteligencia y la gloria entre las criaturas celestiales. Su posición era tan elevada que su presencia estaba cerca del mismo trono de Dios, y su misión era reflejar la luz divina en la creación. Imagina la magnificencia de este ser. No solo era poderoso, sino que su esplendor sobrepasaba el de cualquier otra criatura angelical. Su nombre, Lucifer, significa portador de luz, lo que sugiere que tenía un papel fundamental en la manifestación de la gloria de Dios. Los ángeles y demonios que hoy conocemos no siempre estuvieron en lados opuestos. Hubo un tiempo en que todos habitaban en armonía bajo el propósito divino. En su origen, Lucifer no era enemigo de Dios ni adversario del hombre, sino un ser de extraordinaria honra en los cielos. Sin embargo, como veremos, su historia tomó un giro trágico cuando el orgullo se infiltró en su corazón. Los relatos de la arqueología bíblica y los textos antiguos sugieren que las civilizaciones del pasado tenían una vaga comprensión de la existencia de seres celestiales con distintos rangos y responsabilidades. La Biblia, sin embargo, nos da la visión más clara sobre cómo funciona el reino espiritual. Lucifer no solo tenía autoridad, sino que también influía en la adoración celestial. Las historias bíblicas nos enseñan que Dios no crea el mal, pero sí otorga a sus criaturas el poder de elegir. Así como los hombres pueden decidir entre la vida y la muerte, la obediencia o la rebelión, también los seres celestiales fueron creados con la capacidad de elegir su camino. Pero si Lucifer era tan perfecto y exaltado, ¿qué fue lo que llevó a su caída? La curiosidad bíblica nos lleva a la raíz del problema: el orgullo. La cultura judaica y cristiana siempre ha advertido sobre los peligros del orgullo desmedido, pues este ciega el entendimiento y desvía el corazón de la verdad. La perfección externa de Lucifer no garantizaba una integridad inquebrantable. Su interior comenzó a ser corrompido cuando se miró a sí mismo en lugar de mirar a Dios. Esto nos enseña una gran lección: la verdadera grandeza no está en el poder o en la posición, sino en la humildad y en la entrega a la voluntad divina. La Biblia Sagrada nos deja claro que el pecado no comenzó en la tierra, sino en el cielo, en un corazón que permitió que la soberbia lo dominara. Este pasaje nos invita a reflexionar: si incluso un ser tan majestuoso pudo desviarse del propósito divino, ¿cuánto más debemos nosotros, frágiles humanos, depender de la gracia de Dios para no caer en el mismo error? La historia de Lucifer aún no ha terminado, y su destino final está escrito en las profecías bíblicas. Pero antes de explorar su derrota definitiva, necesitamos entender el momento crucial en que su orgullo lo llevó a rebelarse contra su creador. El orgullo de Lucifer no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue gestando en su interior hasta convertirse en una fuerza incontrolable. La Biblia Sagrada nos revela en Isaías 14, 12-14 las palabras que reflejan su caída: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Aquí vemos el núcleo de su rebelión, el deseo de ser como Dios. Las historias bíblicas nos muestran que el orgullo es el principio de la destrucción, y en el caso de Lucifer,
este fue el punto de quiebre que lo llevó a convertirse en Satanás. Lucifer no estaba satisfecho con su posición gloriosa, quería más. Su anhelo de poder lo cegó al punto de desafiar al propio Creador. Las profecías bíblicas revelan que la soberbia es una trampa que ha arrastrado a muchos a la perdición, y la historia de Lucifer es el ejemplo más claro. En su mente, su belleza, su sabiduría y su poder lo hacían digno de recibir adoración. Pero había un problema: solo Dios es digno de ser adorado. Los personajes bíblicos que caminaron en humildad siempre fueron exaltados por Dios, mientras que aquellos que se ensalzaron a sí mismos terminaron en ruina. La arqueología bíblica ha descubierto que muchas civilizaciones antiguas tenían relatos de seres divinos que intentaron usurpar el poder supremo y fueron castigados. Aunque estas historias están distorsionadas por mitologías humanas, la Biblia nos da la verdad completa. Lucifer intentó establecer un reino propio, separado de la voluntad de Dios. Su caída no solo fue un evento cósmico, sino un reflejo de la batalla espiritual que continúa hasta hoy. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos advierten repetidamente sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia, enseñándonos que la verdadera seguridad está en depender de Dios. Cuando Lucifer se rebeló, no estuvo solo. Con él, muchos ángeles decidieron seguir su camino. Aquí es donde vemos el origen de los ángeles y demonios. Los primeros permanecieron fieles a Dios, mientras que los segundos se aliaron con Lucifer en su insurrección. Esta revuelta no fue una lucha física, sino una guerra de lealtades. Aquellos que eligieron a Dios permanecieron en su luz, pero los que se dejaron llevar por el orgullo fueron expulsados junto con su líder. Las revelaciones divinas en la Escritura nos muestran que la rebelión de Lucifer tuvo consecuencias que afectaron no solo el cielo, sino también la tierra y la humanidad. El orgullo de Lucifer lo llevó a una confrontación directa con Dios, pero su derrota estaba asegurada desde el principio. La Biblia Sagrada deja claro que ningún poder creado puede igualar al Creador. Y aunque Lucifer cayó, su influencia no terminó allí. Su odio por Dios lo llevó a buscar venganza contra la creación más amada del Señor, la humanidad. Aquí es donde entra la historia de la caída del hombre en el Edén, una conexión directa entre la rebelión de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. Pero antes de explorar cómo su caída impactó a la humanidad, es fundamental entender la naturaleza del libre albedrío y por qué Dios permitió que sus criaturas tuvieran la capacidad de elegir desde el principio. Dios pudo haber creado seres programados para obedecerle sin cuestionamientos, sin la posibilidad de desviarse, pero eso habría eliminado el elemento más importante en la relación con su creación, el amor genuino. La Biblia Sagrada nos enseña que Dios concedió a los ángeles y a los hombres el libre albedrío, el poder de elegir entre el bien y el mal. A diferencia de una máquina que solo sigue órdenes, el verdadero amor y la verdadera fidelidad solo pueden existir cuando hay opción de rechazar a Dios. Es por eso que Lucifer tuvo la capacidad de rebelarse, y es por eso que cada persona en la tierra tiene la posibilidad de aceptar o rechazar a Dios. Cuando examinamos las historias bíblicas, vemos este principio reflejado en la vida de muchos personajes bíblicos. Adán y Eva en el Edén tuvieron la opción de obedecer o desobedecer. Israel tuvo la opción de seguir a Dios o desviarse tras otros dioses. Pedro tuvo la opción de confesar a Cristo o negarlo. En todos los casos, Dios no forzó una decisión, sino que permitió que cada uno tomara su propio camino. De la misma manera, Lucifer, aunque fue creado perfecto, tenía la posibilidad de elegir su destino. Las profecías bíblicas revelan que Dios siempre deja a la humanidad ante una decisión: la vida o la muerte, la luz o la oscuridad, la salvación o la condenación. La arqueología bíblica ha descubierto inscripciones antiguas que reflejan el concepto de libre albedrío en diferentes civilizaciones. Desde los textos mesopotámicos hasta los papiros egipcios, hay rastros de un dilema común en la humanidad: el conflicto entre el destino y la elección. Sin embargo, la revelación bíblica nos muestra que Dios no es un dictador celestial que impone su voluntad arbitrariamente. Las revelaciones divinas en la Escritura enfatizan que Dios desea una relación basada en la libertad y en la decisión consciente de amarlo y obedecerlo. Si Lucifer no hubiera tenido libre albedrío,
no habría podido rebelarse, pero al mismo tiempo, sin libre albedrío, no habría existido la posibilidad de que nadie eligiera amar verdaderamente a Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de advertencias sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Dios no impidió que Lucifer se enorgulleciera, como tampoco impidió que Adán y Eva pecaran. Sin embargo, en cada ocasión, dejó clara la diferencia entre el camino de la bendición y el camino de la destrucción. Jesús, en sus enseñanzas, mostró que el camino del reino de Dios es angosto y pocos lo encuentran, porque requiere una decisión activa. Las parábolas de Jesús están llenas de ejemplos en los que las personas tienen que elegir. El hijo pródigo decide regresar, el fariseo y el publicano tienen actitudes opuestas. Los siervos fieles se diferencian de los negligentes. Esta verdad nos deja una pregunta clave: si Dios da libertad, ¿qué hacemos con ella? La historia de Lucifer nos advierte que el libre albedrío mal usado puede llevar a la ruina. Sin embargo, también significa que cada ser humano tiene la oportunidad de tomar una decisión diferente. La Biblia Sagrada deja claro que nadie está obligado a seguir a Dios, pero también que hay consecuencias para cada elección. A medida que avanzamos en este estudio, veremos cómo la caída de Lucifer no solo lo afectó a él, sino que impactó a toda la creación, incluyendo a la humanidad. La caída de Satanás no fue solo un evento cósmico que afectó a los ángeles rebeldes, su impacto se extendió a toda la creación, incluyendo a la humanidad. La Biblia Sagrada revela que cuando Lucifer fue expulsado del cielo, su odio y su deseo de venganza lo llevaron a buscar la destrucción de lo que Dios más amaba, el hombre y la mujer creados a su imagen. En Génesis 3, lo vemos tomando la forma de la serpiente en el Edén, sembrando la duda en Eva y llevando a la humanidad a su primera gran caída. Las historias bíblicas muestran que el engaño de Satanás tuvo consecuencias devastadoras, el pecado entró en el mundo, la muerte se convirtió en una realidad y la relación perfecta entre Dios y el hombre se rompió. Antes del pecado, la creación estaba en perfecta armonía. No había muerte, sufrimiento ni separación entre Dios y sus criaturas. Pero después de la caída, todo cambió. Las profecías bíblicas en Romanos 8:22 describen cómo toda la creación gime a una, como si estuviera con dolores de parto, esperando el momento en que sea restaurada. Desde la rebelión de Lucifer hasta la desobediencia de Adán y Eva, el impacto del mal se extendió a cada aspecto de la existencia. Los personajes bíblicos a lo largo de la historia experimentaron sus efectos. Caín mató a su hermano Abel por envidia, la humanidad se corrompió antes del diluvio, y aún hoy, el mundo sigue marcado por el dolor, la injusticia y la maldad. La arqueología bíblica ha descubierto evidencias de civilizaciones antiguas que relatan historias de un tiempo en el que la humanidad vivía en comunión con lo divino antes de una gran ruptura. Aunque estas narraciones están envueltas en mitología, reflejan la verdad que la Biblia Sagrada enseña. Hubo un tiempo en que el hombre caminaba con Dios, pero el pecado lo separó de su Creador. Las revelaciones divinas en las Escrituras muestran que Satanás no solo fue responsable de su propia caída, sino que también influyó en la de la humanidad. Su estrategia sigue siendo la misma: engañar, dividir y alejar a las personas de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo el mal continuó afectando a la humanidad. Egipto esclavizó a Israel, pueblos enteros se apartaron de Dios y fueron destruidos, y la idolatría se convirtió en un obstáculo recurrente en la relación entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús vino a traer luz en medio de la oscuridad y a restaurar lo que se había perdido. Los milagros de Jesús no solo sanaban cuerpos, sino que también demostraban su autoridad sobre el reino de las tinieblas. Cada liberación de un endemoniado era una señal de que el poder de Satanás estaba siendo derrotado. El impacto de la caída de Satanás aún se siente hoy. El mundo sigue siendo un campo de batalla espiritual, donde el bien y el mal se enfrentan constantemente. Pero hay esperanza. Aunque la influencia de Satanás sigue presente, Dios ya preparó un camino de redención. La historia no termina con la caída, hay una promesa de restauración. Pero antes de entender el desenlace final, es crucial comprender cómo Dios, en su infinita sabiduría, permitió que el mal existiera temporalmente y, aún así,
ya tenía un plan para la victoria a través de Jesucristo. El plan de redención es uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Desde el principio, cuando el mal entró en el mundo a través de la rebelión de Lucifer y la desobediencia de Adán y Eva, Dios ya tenía una solución preparada. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, nos muestra la primera promesa de redención: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde este momento, Dios prometió que la descendencia de la mujer, es decir, Jesucristo, vencería a Satanás. Esta promesa fue el primer rayo de esperanza en un mundo que había caído bajo el yugo del pecado y la muerte. A lo largo de las historias bíblicas, vemos cómo Dios fue revelando gradualmente su plan de salvación. A través de los patriarcas, los profetas y los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios preparó el terreno para la llegada de su Hijo. El sacrificio de Isaac, la liberación de Israel de Egipto y los sacrificios en el templo son solo algunos ejemplos de cómo la salvación se fue tejiendo a lo largo de los siglos. Cada paso estaba alineado con la profecía de que un Salvador nacería, un Mesías que derrotaría a Satanás y restauraría la relación entre Dios y el hombre. La arqueología bíblica ha revelado muchos detalles que nos ayudan a comprender mejor el contexto en el que Jesús vino al mundo. Las prácticas del sacrificio, la vida en la antigua Palestina, las costumbres de los judíos y las profecías del Antiguo Testamento apuntaban al advenimiento de un Redentor. Los evangelios nos muestran que la venida de Jesús no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a través de generaciones. Él vino no solo para sanar cuerpos y dar enseñanzas, sino para ofrecerse como el sacrificio final por el pecado de la humanidad. En el Nuevo Testamento, vemos cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús Cristo son la culminación del plan divino. En su sacrificio en la cruz, se cumplió la promesa de que Satanás sería vencido. A través de su resurrección, Jesús venció la muerte y abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan experimentar la salvación y la redención. Los milagros de Jesús fueron señales visibles del poder del reino de Dios que había llegado a la tierra, y su muerte en la cruz, el acto más humilde y aparentemente derrotado, resultó ser la victoria definitiva sobre el mal. El plan de redención no solo nos invita a ver la derrota de Satanás, sino que también resalta la profunda misericordia de Dios. A pesar de que el mal había entrado en el mundo, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Al contrario, Él preparó un camino de restauración desde antes de la fundación del mundo. Las revelaciones divinas nos enseñan que el sacrificio de Jesús fue un acto de amor supremo, un acto que cubrió todo el pecado de la humanidad y que ofrece una nueva oportunidad para todos. Y aunque la batalla contra el mal no ha terminado, la victoria final ya ha sido ganada por medio de Cristo. Aunque la victoria de Jesucristo sobre el mal ya se consumó en la cruz, la realidad es que vivimos en un tiempo intermedio, entre la victoria ya ganada y la restauración final del reino de Dios. La Biblia Sagrada nos enseña que, mientras Satanás ya ha sido derrotado espiritualmente, su influencia sigue siendo una realidad en el mundo hasta que se cumpla la restauración completa prometida en Apocalipsis 21. El mal sigue existiendo, y con él, el sufrimiento y las tentaciones que enfrentamos como creyentes. En Apocalipsis 12, 7-9, se describe una batalla espiritual en los cielos, donde Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y sus demonios. Aunque la victoria de Cristo está asegurada, hasta ese momento de la restauración final, el enemigo sigue teniendo poder sobre el mundo. Las profecías bíblicas nos hablan de un tiempo de tribulación y persecución, pero también de la promesa de Dios de que Él está con su pueblo, incluso en medio del sufrimiento. Jesús mismo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que no debíamos temer, porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. A lo largo de las historias bíblicas, vemos cómo los creyentes han enfrentado la lucha espiritual. Los apóstoles, como Pablo, fueron perseguidos y sufrieron grandes pruebas. Los milagros de Jesús nos recuerdan que Él no solo vino para liberarnos espiritualmente, sino también para mostrarnos que la lucha contra el mal es real, pero que en Él tenemos la victoria.
Las parábolas de Jesús también abordan esta batalla entre el bien y el mal, como la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús explica que el mal y el bien crecerán juntos hasta el fin de los tiempos. En el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel fue constantemente atacado por naciones y fuerzas espirituales malignas. Desde la cultura judía y cristiana, entendemos que los creyentes no solo deben luchar contra la carne y la sangre, sino contra poderes espirituales en las regiones celestes. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra los principados y potestades que operan en el mundo espiritual. Por eso, los creyentes deben estar equipados con las armas espirituales que Dios ha provisto, como la armadura de Dios. El sufrimiento y la batalla espiritual seguirán existiendo hasta que Jesús regrese para establecer su reino eterno. Sin embargo, la victoria final ya está asegurada, y la esperanza del cristiano es que, aunque el mal aún parece tener poder, todo será restaurado cuando Cristo regrese. La salvación y redención que experimentamos ahora es solo un anticipo de lo que sucederá cuando el mal sea erradicado para siempre y el reino de Dios sea establecido en su plenitud. El destino final de Satanás está claramente revelado en las profecías bíblicas y en el libro de Apocalipsis. Aunque su influencia sigue presente en el mundo, la Biblia Sagrada nos asegura que su destino ya está sellado. En Apocalipsis 20:10 se nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Esta es la derrota definitiva para Satanás, el ser que introdujo el mal en la creación y que ha causado tanto sufrimiento a la humanidad. El juicio final será el cierre de una era de maldad y el inicio de la eternidad sin pecado. Este destino final de Satanás también refleja la justicia divina. Dios permitió que el mal existiera temporalmente, pero su plan de redención asegura que, al final, todo el mal será juzgado y eliminado. Jesús vino a traer libertad, pero también restauración y justicia. El Apocalipsis nos muestra que, cuando Satanás sea finalmente derrotado, será el fin de todo sufrimiento, dolor y muerte. Aunque este destino final de Satanás aún está por cumplirse, los creyentes tienen la esperanza y la seguridad de que su victoria en Cristo les garantiza la salvación y la redención. El mal puede seguir operando en este mundo, pero su fin ya está determinado. Dios ha dado la promesa de que, al final, todos los enemigos de la justicia serán derrotados. La promesa de Dios de un reino eterno, libre de maldad, es la esperanza que nos sostiene. La elección humana es uno de los temas más cruciales en el cristianismo. A lo largo de las historias bíblicas, vemos cómo Dios, en su infinita sabiduría, le dio al ser humano el libre albedrío para elegir su camino. Desde el principio, en el Edén, Dios presentó a Adán y Eva la opción de obedecer o desobedecer. Ellos eligieron mal, y así el pecado entró en el mundo. Sin embargo, la historia no terminó allí. Dios, en su amor, nunca nos obliga a seguirle, pero nos invita a tomar la decisión más importante de nuestras vidas, seguirle o rechazarle. El Nuevo Testamento resalta este llamado a la elección. Jesús, en sus enseñanzas, nos presenta constantemente la opción de seguirle. En Mateo 7, 13-14, Jesús habla de dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Cada persona tiene la responsabilidad de elegir cuál seguir. Esta elección no es solo un acto intelectual, sino un acto del corazón, que refleja nuestra relación con Dios y nuestra disposición a aceptar su salvación. A lo largo de la cultura judía y cristiana, se ha enseñado que la elección humana es fundamental para la vida espiritual. Dios no crea robots programados para seguirlo, más bien, nos dio la capacidad de decidir. En Deuteronomio 30 horas y 19 minutos, se nos dice: te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige, pues, la vida. Dios nos da esta libertad porque, al elegirle, también elegimos la vida, la paz y la restauración. El desafío está en que las estrategias del enemigo están constantemente buscando desviar nuestras elecciones. Satanás trabaja incansablemente para hacer que los seres humanos elijan lo contrario a lo que Dios quiere para ellos. Nos tienta con placeres temporales, nos engaña con mentiras y, sobre todo,
nos distrae para que no tomemos decisiones sabias. Sin embargo, en Cristo, tenemos la fuerza y la dirección para elegir correctamente. Jesús, en Juan 14:6, nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. La elección humana es un llamado a cada uno de nosotros a tomar la decisión de seguir a Dios cada día. Aunque el mal y el sufrimiento están presentes, Dios nos ofrece la oportunidad de elegir la vida, la salvación y la redención que se encuentran en Jesucristo. Y al elegirle, comenzamos un viaje que nos llevará a la restauración total de nuestra relación con Él. Las armas espirituales que Dios ha provisto para los creyentes son esenciales para resistir el mal y mantenernos firmes en la fe. En Efesios 6:11, el apóstol Pablo nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este pasaje es fundamental para entender cómo debemos enfrentar las batallas espirituales diarias. Dios no nos deja desarmados, sino que nos ha dado herramientas poderosas para protegernos y vencer las estrategias del enemigo. La armadura de Dios incluye varios componentes clave, cada uno de los cuales representa un aspecto esencial de la fe cristiana. Primero, la cintura de la verdad, que nos recuerda la importancia de vivir en la verdad de la Biblia Sagrada. La verdad es lo que nos mantiene firmes cuando el enemigo intenta engañarnos con mentiras y falsas enseñanzas. Luego, la coraza de justicia, que nos protege de las acusaciones del diablo al recordarnos nuestra posición justa en Cristo. Cuando comprendemos nuestra salvación y redención, podemos rechazar las acusaciones de Satanás sobre nuestra vida. El calzado del Evangelio de la Paz nos prepara para avanzar en nuestra misión de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. La paz que Él nos da nos permite enfrentar las dificultades sin caer en el temor o la desesperación. Además, el escudo de la fe es nuestra defensa contra los dardos de fuego del maligno. La fe nos ayuda a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Y por último, el yelmo de la salvación nos cubre la mente, protegiéndonos de los pensamientos y dudas que el enemigo intenta sembrar. Además de estas armas, debemos tener siempre en nuestra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra herramienta más poderosa para combatir las mentiras del enemigo, para fortalecernos en la fe y para aplicar las enseñanzas de Cristo en nuestra vida diaria. Jesús mismo usó las Escrituras para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto, y nosotros debemos hacer lo mismo con estas armas espirituales. Podemos estar seguros de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir al mal. A lo largo de las profecías bíblicas, vemos que el mal no tiene la última palabra. El poder de Dios es mucho mayor, y como creyentes, estamos llamados a resistir firmes en la fe, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada en Cristo. La lucha espiritual es real, pero en Él, somos más que vencedores. Ahora que hemos desvelado el misterio detrás del origen del mal, te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes al saber que el mal no es algo que Dios haya dejado sin control? ¿Qué impacto tiene en tu vida saber que tienes las armas espirituales para resistirlo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque me encantaría conocer tu opinión y experiencia. Si este video ha sido transformador para ti, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos que profundizan aún más en las profecías bíblicas, los milagros de Jesús y los secretos de la fe cristiana. Además, te invito a ver el siguiente video recomendado, donde exploramos cómo la salvación de Jesús cambia radicalmente tu vida y te da el poder para vencer cualquier adversidad. No te lo pierdas, nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.